En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, instrúyenos, ilumina nuestras mentes, fortalece nuestras voluntades, llénanos del fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. En Espíritu Santo, tú que trajiste al mundo el Verbo encarnado, tú que concebiste el seno de María, concibe en cada uno de nosotros este Verbo, esta palabra, esta vida que quieres darnos. Quieres darnos vida y luz para poder vivir en tu voluntad. Enséñanos a vivir en la luz, en la voluntad de Dios y salir de las oscuridades del mundo y del pecado. Te lo pedimos a ti, Espíritu Santo, que vives junto con el Padre y el Hijo, la gloria y el honor. Amén. El misterio que celebramos es el misterio del Verbo hecho carne. El prólogo de San Juan comienza diciendo: en el principio existía el Verbo. El término verbo, el original es el griego logos. Logos significa razón, palabra, sentido. Ese es un término que no podemos traducir con una sola palabra. Logos, por lo tanto, es el que da razón de todo, el que da sentido a todo, es también lo que se expresa, se pronuncia, se manifiesta, de tal manera que el Padre desde siempre existía junto con su verbo, con su logos. Cuando Juan habla aquí de Dios, se refiere al Padre. Estaba junto a Dios, es el Padre, el verbo estaba junto a Dios, el logo estaba junto a Dios, es que el Padre no estaba solo, junto a Él está esa razón, ese sentido, esa palabra que existe desde siempre, en el principio. Los padres de la Iglesia, como San Agustín, relacionan Génesis 1.1 y Juan 1.1. En el principio, dice Génesis 1.1, en el principio, al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Y en esta expresión se está manifestando cómo hay un origen de todas las cosas. En el principio, es un principio temporal, en el que Dios, y luego usa el término bara, creó, que es un término absoluto, donde solo se usa cuando el sujeto es Dios. O sea, Dios, con un poder absoluto, crea todas las cosas. Cielo y tierra refiere a la totalidad de todas las cosas. Entonces, hay una correlación entre la creación de todas las cosas que viene de Dios desde el principio. En el principio está Dios y en ese principio crea el tiempo, crea el espacio, crea todo, y la existencia del verbo en el principio. Aquí en el principio se refiere a la eternidad, es decir, desde siempre. O sea, el verbo existe desde siempre y está junto a Dios, junto al Padre desde siempre, y el verbo es Dios. Y por medio de él se hizo todo. Sin él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. Por tanto, hay una preexistencia del verbo junto con el Padre y un acto creador por el cual nace todo. ¿Y qué es lo que hace el verbo? ¿Qué es lo que hace el logos, la palabra? Pues trae lo que Dios es, lo trae al mundo. Y para eso viene. Por eso dice Juan, en él estaba la vida. En el verbo es vida. Y luego dice, y la luz brilla. Hay vida y hay luz. En el Génesis, el siguiente versículo, Génesis 1.2, dice, la tierra era oscuridad. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien. Había oscuridad, tiniebla, caos.
Antes de nada, antes de que haya algo, está la nada. La nada es expresada para el semita como oscuridad, confusión, caos, porque el judío no tiene conceptos metafísicos. No existe el término nada. Lo expresa de esta forma. Y cuando Juan, recogiendo también el sentido de la primera creación, pero trae de nuevo la oscuridad en un sentido distinto. No es la oscuridad como la nada original, sino la oscuridad es la situación del mundo en pecado. Por eso cuando dice la luz brilla en la tiniebla, es la luz que viene a traer una nueva, un tono un resplandor a la tiniebla, esa tiniebla en la que está sumido el mundo. El mundo está sumido en la tiniebla, la oscuridad. ¿Y por qué hay oscuridad? Porque aunque Dios trajo con la creación la luz, y lo primero que crea es la luz, para que haya luz, sin embargo, el pecado nos ha traído oscuridad, nos ha traído tiniebla. Y viene Jesús, viene el Verbo que existía desde siempre, viene para traer luz a la tiniebla. La luz brilla en la tiniebla. Y hay vida, por lo tanto, primera creación, Dios crea de la nada y trae vida, pero con Cristo, con el Verbo que se va a encarnar, o el Verbo que se encarna, trae una nueva vida. Por eso podemos hablar de la primera creación en Cristo. Cristo crea junto con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Todo se hace por medio de Él, por medio de Cristo. Colosenses redundará en esto, ¿no? Todo ha sido hecho por Él y para Él. La creación, Cristo es el mediador de la creación, pero viene también para ser el mediador de la salvación. Y para eso se encarna. El Verbo viene al mundo. El Verbo se hace carne. El Verbo viene al mundo y se encarna. El Verbo se hace carne para habitar entre nosotros. Pues hay vida y hay luz. La luz que trajo Dios en el principio se cubrió de tiniebla. La vida que trajo Dios en el principio se cubrió de muerte. Con el pecado caemos en la muerte y en la tiniebla y en la oscuridad. Por eso la palabra de Dios viene desde el cielo. El Verbo viene para traer luz y vida. Por eso dice Juan, el Verbo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. El libro de la sabiduría también vemos ya anticipada esta presencia del Verbo, de la luz y de la vida. En el capítulo 18 habla de la oscuridad, de la muerte, de muertos, una situación de destrucción. Y en el versículo 14 y 15 dice: cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, Señor, se lanzó desde el cielo, desde el trono real. Hay el silencio sosegado de la noche, todo era envuelto en ese silencio y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, desde el trono real, viene a la tierra. Y añade también esta palabra como implacable guerrero, saltó del cielo en medio de una tierra condenada al exterminio. Y lo que hizo fue, en una tierra en la que la espada afilada sembraba la muerte por doquier, viene el que es la vida. La Iglesia verá en esta palabra del libro de la sabiduría, palabra omnipotente, verá ya prefigurado, anunciado el Verbo,
el Verbo que viene. Dice aquí, saltó desde el cielo, desde el trono real, en medio de una tierra condenada al exterminio. Dios viene en su palabra, en su verbo. Por eso esta palabra no es solo un decir de Dios, es el mismo Dios que viene a traer sentido, que viene a traer vida y luz. Entonces, primera idea, y queremos profundizar en esto, ¿no? Situaciones de oscuridad, donde uno vive una oscuridad, hay una luz que ha sido creada, hay una luz que ya vino, y hay una luz que vuelve a venir en la encarnación, y hay una luz que vuelve después del camino que Jesús hace como hombre. Esa luz es resplandeciente en la resurrección. La luz de Dios permanece. Cantamos algún villancico que dice, oh luz de Dios, ¿no? Oh luz de Dios. Vemos la luz, estrella azul, que brilla en la altura, ¿no? Brille tu luz en el portal. La luz de la Navidad brilla. Vemos todo adornado con luces, pero la luz que es Cristo todavía no brilla en plenitud. Brillará cuando su carne sea glorificada. Con la resurrección, la humanidad de Cristo tiene la luz plena. El Verbo se hizo carne, dice Juan un poco más adelante en el prólogo, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Al hacerse carne contemplamos ya la gloria, pero esta gloria no es plena en la carne de Cristo, porque Él va a crecer en sabiduría, gracia. Él va a crecer en gracia como hombre. Por eso, con la resurrección es la gloria en la carne de Cristo, se manifiesta de un modo pleno, de un modo grandioso. Por lo tanto, en la encarnación, la carne es tomada por el Verbo para glorificar esa carne. Ya al tomar la carne humana, el Verbo, al encarnarse, y lo celebramos en la Navidad, en el nacimiento, ya hay luz. Pero esa luz va a ser mucho más fuerte cuando resucite. Por eso hablamos de una nueva creación. La primera creación trajo la vida y luz. La encarnación trae más vida y más luz. La nueva creación ya es la plenitud de la encarnación y de la creación, donde hay plenitud de vida y plenitud de luz. Y eso viene dado por la resurrección. Entonces, el sentido de la encarnación, ¿cuál es? La resurrección, la glorificación, la vida nueva. Para eso Jesús ha encarnado. Entonces, primera idea, digamos, o primer marco, contemplar al que viene a restaurar esa luz originaria, dando más luz que la de la creación, a traer una vida nueva que será plenificada en su glorificación, en su resurrección. Segundo marco, segundo plano de este cuadro, digamos, o de esta charla, segunda perspectiva, es qué hace el hombre con esa luz. Dice, en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. La luz alumbra, pero no es acogida. La vida viene, pero no es recibida. Y entonces, después de la encarnación, el mundo está en la lucha entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. De tal manera que se experimentan todavía, después de la venida de Jesús, después de la Navidad, después de su nacimiento, sigue habiendo oscuridad y muerte, porque la luz viene al mundo, pero no es acogida. El libro de la sabiduría continúa, estamos en el capítulo 18, versículo 18 en adelante, dice:
Aquí y allá, tendidos moribundos, daban a conocer la causa de la muerte. También a los justos les alcanzó la prueba de la muerte. Habla de una situación de lucha, de combate, poder de las armas, los muertos unos sobre otros, hacinados, y al mismo tiempo señala cómo el poder de Dios ya se anuncia. Dice en el versículo 25, ante esto el exterminador cedió y se atemorizó. Está esta lucha, está este combate. En nosotros hay situaciones de oscuridad y esas situaciones nos llevan a la muerte. En nosotros y en nuestras comunidades hay estas situaciones, pero también está la luz. Y la luz nos lleva a la vida. Y hemos de pedir la gracia para descubrir qué nos lleva a la oscuridad, qué es lo que nos entebrece y qué es lo que nos trae luz y al mismo tiempo qué nos lleva a la muerte y qué es lo que nos trae vida. Esta es la clave para vivir en Dios, para vivir en el designio de Dios, designio creador de Dios, en el designio de Dios que viene al mundo para nosotros, en el designio de la vida nueva que nos quiere traer. Y estamos en esa lucha. Y necesitamos descubrir ya en lo concreto, ¿no? Cómo bajar a la realidad. ¿Qué situaciones de oscuridad? ¿Qué es lo que me trae oscuridad? ¿Y cómo se manifiesta la oscuridad? La oscuridad se manifiesta en desánimo, en tristeza, en desesperanza, en falta de fe, en pérdida de caridad, desgana. Es decir, la oscuridad se manifiesta en eso que me quita fuerza. Y la muerte se me muestra en situaciones que me hacen perder la vida, ¿no? Donde siento sentir angustia, o que me falta el aliento, que me falta las fuerzas, las ganas de seguir adelante, que caigo en una desidia, en una acedía, como que ya pierdo el sentido. Entonces es importante y pedir al Señor hoy, a Jesús, que viene a nosotros, que viene a mí, pedirle a Jesús, yo te estoy recibiendo, ¿qué hay en mí? Me he acostumbrado ya a esto, a esta situación, ya sigo pero renqueando. ¿Qué es lo que me ha hecho perder la ilusión y el sentido? Recuerdo el sentido de la palabra logos, ¿no? Logos también es verbo, sentido. Es que Él viene para darme sentido. Y si yo he dado mi vida al Señor, si yo me he entregado a Él, si me he consagrado a Él, yo necesito volver al sentido. Porque si he renunciado a otras formas de vida, es para poder vivir en la plenitud. Fijaos que por una parte dice que hay algunos que no lo reciben, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. No dice los de fuera, sino los suyos, es decir, los de su familia, para aquellos a los que Él había venido. Es el no ser recibido. Imagínate que vas a tu casa con tu familia, vas a visitarlos y no te abren la puerta. Vas a Burgos y es como Él viene a los suyos y le cerramos la puerta. Pero luego dice, a los que lo reciben les da el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, porque no han nacido de sangre,
ni de deseo de carne, ni deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Entonces, estoy recibiendo a Jesús. Y recibir a Jesús es recibir esa luz y encauzar esa luz. Estoy recibiendo a Jesús. Es decir, estoy viviendo conforme a la vocación, estoy viviendo conforme a mi ser hija de Dios, porque soy bautizada y he sido hecha hija de Dios. Estoy viviendo como hija de Dios. Estoy viviendo como consagrada, es decir, que lo fundamental en mi vida no es lo del mundo, no son los pensamientos del mundo, sino es consagrado. Es que estoy configurado con lo santo, con el santo. Estoy viviendo desde el santo. Eso, ¿cómo lo sé? Por los frutos, por los efectos. Yo sé si mi vida está bien enfocada por los frutos. ¿Qué frutos doy? Alguna puede decir, bueno, yo ya he cumplido la misión, yo ya estoy en el final de mi vida o de mis... Pero Dios quiere, te sigue manteniendo en esta vida para que sigas dando fruto, para que sigas siendo luz, para que des vida. Entonces, la palabra que da vida, el verbo, que es, en cuanto que es palabra y que da vida, ¿cómo se expresa esa palabra que da vida? Hay palabras que estimulan, que alientan, que generan unidad. Y hay palabras que no vienen de la palabra, porque generan confusión, generan mal rollo, se suele decir ahora, genera como, pues eso, queja, murmuración. Esas palabras traen muerte y traen oscuridad. Y sin darnos cuenta, podemos a veces caer en palabras que no vienen de la palabra. La palabra, el verbo, trae palabras de vida. Por eso me puedo examinar y decir, mis palabras, lo que yo expreso, lo que yo manifiesto, con la boca o con los gestos, porque a veces hay decires que no son expresados con vocablos, sino con gestos, con caras, con expresiones. Mis palabras son vida, mis palabras son luz, o mis palabras son, pues, llevan a, en el fondo, la muerte. A veces son cosas sutiles, pero vamos a pedir al Señor hoy la gracia para que Él nos muestre. Jesús, el Verbo, se hace carne y habita entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia es el amor de Dios que se nos comunica. Es el amor en la verdad. El Verbo, la carne de Cristo, viene a traernos esa gracia. Y esta gracia, que es su amor, que es su presencia, que es su vida, lo que está unida a la verdad. Por eso, la verdad comunicada trae luz y trae vida. Sin embargo, no es la verdad que obra por el amor. A veces podemos decir verdades, pero en palabras de amargura, que no van unidas al amor. Aquí dice, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor y de verdad. Veritas in caritate, la verdad en la caridad, la verdad en el amor. No hay verdad sin amor y no hay amor sin verdad. A veces hacemos pactos de no agresión, ¿no? Decimos, bueno, mejor me callo, mejor no digo nada, pero por dentro mascullo, ¿no? O por dentro, o murmuración, comentarios subterráneos.
a veces no se dicen por fuera, pero se notan. Y fijaos lo que decía la sabiduría, repito, cuando un silencio apacible lo envolvía todo, llegó la palabra omnipotente desde el cielo. Silencio apacible. No el silencio tenso, no el silencio de, bueno, me callo, pero cuando se hace presente la palabra de Dios, cuando se hace presente el Señor, cuando nos dejamos envolver por Él, en su paz, en su vida, en su amor. Por eso yo necesito constantemente estar en referencia a Cristo, constantemente, porque las fuerzas se me gastan. ¿Cuánto tiempo aguanta un móvil? Con luz y sonido, con luz y vida. ¿Cuánto tiene un móvil luz y vida? Pues, ¿cuánto dura la batería? Pues no sé, un día como mucho. ¿Y qué hacemos? Enchufar, ¿no? Donde hay corriente. Lo enchufamos a la luz para que traiga luz. Y ahora el móvil tiene luz. Tiene luz y tiene vida. Porque ha sido enchufado a la fuente de la luz, a la corriente. Si se me apaga, si me apago, si me muero, si hay cosas de muerte en mí, de oscuridad, necesito engancharme. Y si ya se me va gastando la batería, porque ya, pues ya no tengo tantas fuerzas, tantas ganas, ya, pues, no sé, tampoco veo mucho sentido a las cosas, o he perdido la ilusión, pues cuanta menos batería, más tiempo enchufado. ¿O no? Cuando el móvil es nuevo, pues aguanta 2 días a lo mejor, pero cuando ya tiene unos años y ya se ha ido desgastando, pues a veces tiene que estar todo el día enchufado, porque no aguanta, no tiene autonomía. Entonces yo necesito estar, pues eso, verificar, ¿no? Y reconocer, mira, pues yo llego a esto, no llego, necesito más oración, necesito más ponerme ante el Señor y también ver qué tipo de oración me ayuda o qué oración me ayuda para conectar, porque no basta que esté enchufado el aparato, porque a veces lo enchufas ahí y no hay corriente, porque no está levantado el diferencial. Entonces, a veces yo digo, bueno, pues no ajusto bien el enchufe y no entra la corriente. Entonces, necesito ajustar bien y ver lo que me conecta bien, en lo que recibo vida. O sea, necesito ver de dónde, qué es lo que me ayuda. Y buscar ese modo de oración también que me llene, que me alimente. Fijaos que el verbo, la palabra, se hace presente en la palabra, en la escritura. La palabra de Dios, pues puedo meditarla, vivirla en la escritura. Pero a veces la escritura, leo la Biblia, a lo mejor no me conecta, pues a lo mejor necesito pues algo que me ayude. Cada uno desde su sensibilidad, ¿no? Ver qué me ayuda a conectar. Pues vamos a pedir al Señor como esta gracia, ¿no? Hemos sido creados para la vida plena, para tener luz plena. ¿Qué pasa? Que en esta vida hay lucha, porque pues tenemos el pecado, heredamos el pecado original, tenemos el pecado personal, tenemos esta lucha. Pero en esta lucha está el Señor. Y lo que me identifica es que soy hija de Dios, que soy consagrada. Eso es lo que me da la identidad. No me identifica mis faltas, mis pecados, mis dificultades, mis heridas. Eso no me da la identidad. Me da la identidad lo que soy y permanece. Y necesito vivir de eso y recordarlo.
recordar lo que soy, porque se nos olvida, porque enseguida los dolores físicos, anímicos, espirituales, las situaciones de la vida me hacen que me olvide de lo esencial, y es volver a lo esencial. Ver a Jesús en Belén, ver al niño, a Dios niño, es ir a lo esencial. Es que, ¿qué tiene el niño? No tiene nada. Es lo que es. Es Dios y hombre sin nada. Pobreza, humildad, sin nada. No tiene, no necesita nada para vivir en plenitud lo que es. Él es luz, gracia, vida, sin nada. Por lo tanto, yo no necesito nada. ¿Qué pasa? Que es normal que nos hemos acostumbrado a vivir de lo que tenemos o de lo que hacemos. Cuando uno deja de hacer o de tener, pues cuesta, porque dice, ya, ¿qué tengo? Si ya no hago nada, ya no soy útil, ya. O tengo tantas cosas que vivo de lo que tengo. Puede haber las dos situaciones, ¿no? La de quien tiene tanto y vive de lo que tiene, la del que no tiene nada y dice, pero no soy nada porque no tengo nada, ya no tengo nada que hacer. Ya. Entonces, tú no eres lo que tienes, tú no eres lo que haces, tú eres lo que permanece. Y vivir desde eso fundamental. Soy hija de Dios, soy consagrada, como Jesús. Jesús no tiene nada, pero lo es todo. Jesús no hace nada, pero lo es todo. Lo hace todo sin hacer nada, porque está unido al Padre, porque vive lo que tiene que vivir en ese momento. Es inevitable por nuestra condición humana, es inevitable que cuando hemos tenido una actividad y dejamos de tenerla, es inevitable, ¿no? Decir, pues ya no, pues ya no valgo, no soy útil, no. Pero esa no es la verdad. Por eso el misterio de Belén y el de la cruz van unidos. ¿Qué hace Jesús en la cruz? Nada. ¿Qué tiene? Nada. Sin embargo, lo hace todo. Porque se ofrece. Porque ofrece su vida en unión con el Padre. Porque se ofrece. Porque se ha entregado. Entonces, a veces uno no tiene nada. Uno no puede hacer nada. Y sin embargo, al vivirlo unido a Dios, lo tiene todo y lo hace todo. Y lo opuesto. A veces uno tiene tantas cosas y hace tantas cosas y que cree que su vida está en el tener y en el hacer. Creo que es suficiente materia para ponernos ante el misterio del que es luz y que me quiere hoy traer más luz. Porque de su plenitud hemos recibido gracia tras gracia. Porque la luz de Dios quiere darnos esa luz y que la cojamos. Un modelo de la que supo, de quien supo vivir esto, es María. María, ¿qué hizo? María se puso ante el que es la luz. ¿Qué tiene María en Belén? Pues tiene a su hijo, que es el que le da el resplandor. María queda iluminada por Jesús. Y así como el sol ilumina la luna no tiene luz propia, pero recibe la luz del sol. María no tiene luz propia, pero se deja iluminar por el sol, muy cerca de él, con él. Y así también San José, cerca de Jesús, reciben esa luz. De tal manera que María, siempre unida a Jesús, ha sido glorificada en su carne, anticipadamente, como Jesús, y ya el cuerpo de María resplandece de la gloria, junto con su Hijo Jesús, porque siempre estuvo unida a él, porque estuvo siempre conectada. Entonces, mi batería es limitada y necesito estar muy conectado con la fuente, con el que es el que me... Porque del cuerpo de Jesús se emana la luz.
Este es el sentido, y ya termino, ese es el sentido de la palabra verbo, que es una palabra que realmente es muy fea. O sea, poco sentido nos da, ¿no? En el verbo, y no te dice nada, ¿no? Porque dice el verbo, lo usamos en gramática, ¿no? En lengua española, o en lengua que sea, ¿no? Pero lo usamos, pero no, claro, el verbo no te dice nada, pero es que cuando escuches verbo estás diciendo es luz, es sentido, es expresión, es conectar, es decir, es la manifestación del Padre para hacerse presente con nosotros. Por eso se suele traducir como palabra, porque como nos relacionamos las personas a través de la palabra, cómo nos conectamos a través del lenguaje, ¿no? Por eso, pero es un término muy profundo que expresa que Dios ha querido manifestarse plenamente. María, enséñanos a coger esta luz. Tú recibiste vida del que es la vida y has transmitido la vida. Enséñanos a recibir la luz y la vida del que es luz y vida, para que muchos tengan luz y vida. Porque esta gracia que recibimos es para también transmitirla a tantos que están en oscuridad y en situaciones de muerte. Lo vemos, cuántas personas están perdidas, no saben, desorientadas, no sé, los chicos, no sé, las personas, vemos, y necesitan esta luz. Y si nosotros no somos luz, ¿qué vamos a transmitir? Y están en situaciones de muerte, de destrucción, de rupturas, de mucho dolor.